Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, nuevamente en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Versículo 10. Evangelio según San Lucas, hermanos, capítulo 2, versículo 10 y 11. Vamos a leerlo juntos, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo juntos. Repito la cita, Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Leemos juntos, la palabra de Dios dice: Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Padre Santo, en esta hora de la mañana, Señor, te damos gracias por tu poder y tu bondad, Señor, a derramar en la humanidad un regalo inmerecido, Señor, un cumplimiento de una promesa para todos aquellos que han podido entender el mensaje en Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, te alabamos, porque eres bueno y bondadoso y porque cumples tu palabra para con tus hijos. Te pedimos, Señor, en esta mañana tú nos ayudes a meditar en este tema importante para nuestra fe, pero también, Señor, para nuestra práctica. Bendícenos en esta mañana a través de la guía de tu Santo Espíritu y que podamos entender y practicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana, en un paréntesis, de lo que estamos estudiando normalmente. Algunas familias no iban a estar y pensé que era mejor tener un estudio sobre la temporada, y el estudio es acerca de la encarnación y el nacimiento de Jesús. Siempre, hermanos, siempre que llegamos al final del año se reviven las controversias. Siempre, esto es año tras año. Todos los que ya somos cristianos evangélicos, sabemos que pues este tema se ignora la mayoría del año. Nadie habla sobre el aspecto del nacimiento de Jesús, la Navidad o Natividad, porque pues no es el tiempo. Pero cuando se acerca ya este tiempo de fin de año, de noviembre, principios de diciembre, pues se reviven, hermanos, las controversias sobre la Navidad, sobre celebrar o no celebrar la Navidad, si es un asunto pagano, si es una cristianización, si nosotros estamos contribuyendo a la adoración que no es al Dios verdadero. Hay una serie de controversias, hermanos, que siempre aparecen en este tiempo. Lo curioso, hermanos, es que no es una controversia de los últimos tiempos, de las últimas décadas. Esta es una controversia que lleva siglos. Desde los primeros cristianos, aquellos también reconocidos como padres de la iglesia, también había posiciones a favor, en contra e intermedia. En la Reforma Protestante también hubo posiciones a favor, en contra e intermedia. ¿Quién, por ejemplo, en la Reforma Protestante, quién estaba a favor de celebrar la Navidad, recordar el nacimiento de Jesús? En estas fechas, Martín Lutero era uno de los propulsores de que se celebrara la Navidad. Muy conocido, muy influyente en esa época. Pero también hubo personas que dijeron, no es correcto celebrar la Navidad. Reformadores también de ese tiempo, entre ellos uno que se parece a nosotros, que es Enrico Zwinglio. Y él decía que no deberíamos celebrar nada que no estuviera expresamente mandado en las Escrituras. Él tenía un entendimiento de que los cristianos solo deben celebrar aquello que está expresamente mandado en las Escrituras.
Todo aquello que no está mandado en las Escrituras no debería celebrarse. Entonces tenemos estas dos posiciones, Lutero, Zwinglio, hombres prominentes de la Reforma Protestante, y en medio estaba Calvino. Juan Calvino decía que este era un tema de libertad cristiana. Es decir, que si no había un mandato expreso para celebrar, tampoco había una prohibición expresa para no celebrarlo. Y él decía, esto es algo que tiene que ver con una decisión personal del creyente. ¿Por qué? Porque son cosas que no están expresamente mandadas o prohibidas en las Escrituras. Así que, si nosotros pensamos que esto es una decisión personal, yo me iría más por esta posición, de que cada uno decida, conforme la sabiduría del Espíritu Santo nos da, si personalmente en nuestro hogar celebramos o no celebramos la Navidad, pues es algo de conciencia. Porque todos ellos, los reformadores, decían, no es bueno ir contra la conciencia. Entonces, Pablo lo enseñaba y decía que el que está convencido de celebrar o guardar unos días, lo haga para el Señor. Y el que no lo está, ¿verdad?, también lo haga para el Señor. Y son de esos temas que hay libertad cristiana para hacerlo. Le digo, la controversia es profunda, fuerte, ¿verdad?, al grado de que muchas personas se enojan y se enemistan, no sé si esa sea la palabra, en este tiempo por este tema, que no debería ser tan reacia, pues, la discusión. Yo creo que lo que vale la pena, sí, es aprovechar la oportunidad para entender qué significa la encarnación y el nacimiento de Jesús, que si bien no estamos mandados a celebrarlo, sí es una enseñanza de la palabra de Dios, que tiene un significado espiritual para todos nosotros los que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Recordamos su muerte, amén, hermanos. Recordamos su resurrección. Recordamos que Él vendrá por parte de las Escrituras, que Él vendrá por su pueblo, porque la palabra de Dios lo enseña. Pero también debemos recordar, en cualquier época del año, pero también debemos recordar su nacimiento. Así que esta mañana vamos a estudiar, hermanos, juntos algunos pasajes bíblicos para comprender el significado espiritual, pero también el significado práctico de la encarnación y el nacimiento de Jesús. Sobre todo, hermanos, reflexionando sobre el impacto de esta enseñanza en nuestra fe y en nuestra vida diaria, no solamente para la temporada de Navidad, sino para todo el año. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? ¿Qué significa la encarnación de Dios, el Verbo, en nuestro mundo para el resto de nuestros días del año que viene, no solamente en el tiempo de Navidad? Es importante que nosotros meditemos en nuestra vida diaria qué significa la encarnación y el nacimiento de Jesús, aplicando estas enseñanzas en nuestras relaciones, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, aplicando estas enseñanzas también en nuestras decisiones, hermanos. ¿Qué significa que Jesucristo haya venido a este mundo a nacer y su implicación en mis decisiones diarias, hermanos, en mi relación con los demás y en las metas que yo quiero obtener el próximo año? Porque ya que llega el 2025, ¿verdad? 2025 ya todos estamos pensando qué queremos lograr el próximo año. Bien. Hermano Efraín, ¿me ayudas, por favor, a repartir? No sé si alcance, saqué 20, hermanos. Si no, compartan. Aquí hay algunos lápices, lapiceros, si alguien necesita, para que podamos escribir. Va a haber un tiempo para escribir en esta lección que vamos a tener el día de hoy. Para los que ya tienen su hoja, vamos a mirar los objetivos de este estudio,
que están ahí en la clase, ¿verdad? Los objetivos son tres objetivos que queremos lograr con esta clase. El primer objetivo es identificar las verdades bíblicas sobre la encarnación y el nacimiento de Jesús. Esto es algo bíblico y hay algunas verdades ahí que nosotros necesitamos retomar para nuestra fe. Número 2, segundo objetivo, relacionar estas verdades con situaciones prácticas de la vida cotidiana. Queremos reflexionar un poquito al respecto. Cómo relacionar estas verdades bíblicas de la encarnación y el nacimiento de Jesús con situaciones prácticas de la vida cotidiana, no solamente en este periodo, sino el resto del año. Y número 3, el tercer objetivo, motivar una respuesta personal, hermanos, personal, de gratitud y compromiso hacia Dios. Que de manera personal nosotros logremos tener gratitud hacia Dios y compromiso hacia Dios. Eso queremos lograr con esta clase. Bien, en la introducción, ¿me ayudan a leerlo? Vamos a leerlo todos juntos, lo que dice la introducción. Lo leemos a la voz de 3. 1, 2, 3. La encarnación de Jesús es el acontecimiento central de la historia cristiana. En ella vemos la humildad y el amor de Dios al hacerse hombre para redimirnos. Este estudio nos invita a profundizar en las Escrituras, comprender mejor este milagro y permitir que transforme nuestras vidas. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar, hermanos, los temas que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, la encarnación de Jesús. Y el primer punto que vemos ahí en nuestro estudio es la encarnación. ¿Qué significa la encarnación, hermanos? ¿Qué significa la encarnación? La encarnación significa que Dios se hizo hombre. Que Dios se hizo hombre, hermanos. Esto nunca había pasado. Nunca había pasado. Dios había creado a todo lo que existía, había creado los animales, había creado al ser humano, se había comunicado, hermanos, con el ser humano, había comunicado su voluntad a través de ciertos hombres en específico con los que él tenía una relación. Por ejemplo, recordemos a Noé. ¿Cómo hablaba Dios con Noé? Se le apareció y le dijo: quiero que hagas una tarea. ¿Cuál fue la tarea más importante de Noé? Muy bien, construir un arca y a través de esa arca anunciar la salvación. Pero tenían que creer que vendría un diluvio. Dios habló con Noé de una manera específica para comunicar sus propósitos. Dios habló, hermanos, con Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Cuál es la característica de Enoc? Caminó con Dios. Caminó con Dios, ¿verdad? Y Dios se lo llevó, ¿verdad? Esperemos que no pase pronto conmigo eso. A menos no a las tierras celestiales. Pero eso es algo que sucedió en la comunión que Dios tenía con este hombre de manera especial, y era tanto lo que estaba sucediendo, la corrupción que había alrededor de la vida de Enoc. Él estaba viviendo íntegramente delante de Dios y Dios se lo llevó. Dios se comunicó con Abraham, hermanos, con Abraham, de tal manera que hemos visto este pasaje donde Dios reflexiona y dice: ¿acaso habré de encubrir a mi siervo lo que va a suceder allá en Sodoma y Gomorra? Yo lo voy a comunicar lo que va a suceder. Una comunicación especial, maravillosa entre Dios y Abraham. Lo llama y le da un propósito para bendecir a las naciones. Dios se comunicó también con Moisés y le dio la ley escrita para que todo mundo conociera también la voluntad de Dios. Pero esta comunicación de Dios con la humanidad, hermanos,
tenía que ir un paso más allá. Y ese paso más allá era la encarnación del propio Dios en medio de este mundo. Quiero que usted piense en esta ilustración. ¿Quién sería el hombre más poderoso actualmente sobre la tierra? Actualmente sobre la tierra. ¿Quién podría usted decir? O uno de los más poderosos. Un hombre en concreto. Seguramente será un presidente, ¿no? Uno de ellos es Putin. Muy bien. Vladimir Putin. Muy bien. Ese es un hombre poderoso y militar, y estratégico. Ahorita está en unas alianzas, ¿verdad? Que han hecho temblar a Estados Unidos. Muy bien, él tiene una agenda, hermanos, y unos trabajos que realizar. No solamente en su país, tiene una guerra, hermanos. Tiene una guerra ahí, militar, y también económica, política, con Estados Unidos. Tiene muchas cosas que hacer. Seguramente sería imposible que usted y yo nos acerquemos a él a platicar, ¿verdad? ¿Es cierto, hermanos? Sería muy complicado, ¿verdad? Muy complicado que nos acerquemos, pero imagínense que este hombre nos alcanza a conocer y sabe que en Paraíso, Tabasco, hay una colonia muy pobre, muy necesitada, con mucha violencia, que la gente no puede salir sin que arriesgue su vida. Y no estoy diciendo mentiras, hay algunos lugares aquí en Paraíso que así está sucediendo, ¿verdad? Imagínense que él sabe que hay una colonia así, que es muy, muy difícil. La gente tiene miedo de salir, tiene terror, no hay los medios suficientes, la gente tiene desesperanza en ese lugar y preguntan, ¿hasta cuánto vamos a vivir en esta situación terrible aquí en Paraíso, en nuestra colonia? Ahora imagínense que él decide dejar todas sus responsabilidades como jefe de Estado, como estratega político, y dice: voy a quitarme todas esas obligaciones y me voy a ir a vivir a esa colonia. Voy a estar con ellos en esa colonia. Voy a acompañarlos y voy a tratar de transmitirles confianza y esperanza. En medio de su dolor, de su preocupación, de su angustia diaria, yo voy a estar ahí con ellos. Es algo imposible de creer, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros hablamos de nuestro Dios y hablamos de Jesucristo en particular, tenemos que entender que fue exactamente lo que hizo nuestro Dios al mirar la condición del ser humano y venir a este mundo a nacer, a encarnarse en medio de tanta necesidad. El texto clave, hermanos, es Juan 1:14. ¿Qué dice ahí la cita, hermanos? Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Fíjense, esa palabra es importante, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo es Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, Dios mismo, que es nuestra fe, hermanos. Jesucristo es Dios. Y aunque Dios se había comunicado con la humanidad, nunca se había acercado tanto como para vivir entre nosotros. Y este Dios se hizo carne, y este verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Hay muchos cantos, hermanos, muchos himnos que hablan sobre qué bonito habría sido haber estado en ese tiempo, en aquel lugar cuando Jesús estaba vivo, y poderlo conocer. Y si uno
hubiera sido niño, haber sido tocado por el Señor Jesús, bendecido por el Señor Jesús. O con alguna dificultad, ¿no? Como mujer, y haber sido defendida por el Señor. Qué bonito debe haber sido eso, hermanos, ¿no? Después también los compositores dicen que tal vez hubiéramos también actuado de forma violenta contra Él, ¿verdad? Porque nuestras obras eran malas. Pero cuando nosotros pensamos en el Hijo de Dios encarnado que habitó entre nosotros, nosotros deberíamos pensar en cuán grande y maravilloso ha sido este regalo. Vamos a ver otros textos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Alguien que lo tenga lo puede leer fuerte. Cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que, hermanos, a que aferrar, sino que se despojó de sí mismo, de su gloria, de su contexto en el que él vivía, de su estancia en los cielos. Él se despoja de eso y viene a vivir entre nosotros, haciéndose semejante a los hombres, semejante a nosotros. Hebreos, hermanos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muy bien. Y luego dice los siguientes versículos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de ¿quiénes? De Abraham. De Abraham. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham por fe. Somos hijos de Abraham por fe, lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vino el Señor Jesucristo tomando, hermanos, forma de hombre. La encarnación es importante, hermanos, porque es un momento histórico en el que Dios deja su trono en los cielos y viene a vivir con nosotros, a comunicar las buenas nuevas de salvación, a estar con nosotros para experimentar también nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros quebrantos, hermanos. Nuestros quebrantos. De tal manera que no hay nada que nosotros podamos sufrir que nuestro Señor Jesucristo no entienda. No entienda. Dice la reflexión y enseñanza: Jesús, siendo Dios, se humilló para habitar entre los hombres. Esto nos muestra el amor y sacrificio de Dios para salvarnos. Ejemplo práctico, hermanos. Así como Jesús se acercó a nosotros en nuestra necesidad, hermanos, nosotros podemos acercarnos a otros en sus momentos difíciles, mostrando ¿qué? Compasión y ¿qué más? Empatía. Así como Jesús se acercó a nosotros en nuestra necesidad, una necesidad de salvación, ¿no? De buenas nuevas, de buenas noticias. ¿Quién iba a poder salvar al hombre, hermanos? Nadie, solo Dios. Y tenía que ser el hombre que pagara. Así que Jesús vino a ser hombre y a tomar nuestra humanidad para que el hombre pagara a Dios la deuda por su pecado. Él nos representa y Él vino a estar con nosotros con humildad, acercarse a nosotros en nuestra necesidad
Y nosotros deberíamos hacer esto con los demás, no solamente en este tiempo, sino también todo el resto del año. Pero normalmente pasa que cuando llega este tiempo, las iglesias empiezan a hacer algunas actividades en pro de los necesitados. Y solamente pasa en esta temporada, ¿verdad? Y se olvidan muchas iglesias se olvidan de hacer lo mismo el resto del año. Así como Jesús se acercó a nosotros, nosotros podemos acercarnos en otros momentos difíciles a otros en sus momentos difíciles, mostrando compasión y empatía. Espacio para responder. ¿Cómo puedes imitar la humanidad de Jesús en tu vida diaria? ¿Cómo te puedes acercar a otros mostrando compasión y empatía? Escríbale ahí, hermanos. Voy a preguntar la respuesta por dedocracia, así que apúntele. ¿Cómo puedes tú personalmente imitar la humildad de Jesús en tu vida diaria? Recuerden, el ejemplo práctico es: Jesús se acercó a nosotros en nuestra necesidad. Nosotros podemos acercarnos a otros en sus momentos difíciles, mostrando compasión. Les comparto mi respuesta. Ayer tuvimos una clase, en un taller, con mis compañeras y otros más. Y la clase era intervención en crisis. Y la maestra nos pidió que compartiéramos un momento en el que hubiéramos sentido o experimentado una crisis. Y bueno, todos pasamos, pero me impresionó que desde el primero que pasó, la primera que pasó a compartir su crisis, inmediatamente salió el llanto. De una situación, esta compañera había sido amenazada de muerte ya tiempo atrás, pero ni siquiera pudo relatar lo que le había pasado. Inmediatamente salieron todas esas emociones como si hubiera sido en el momento. Y hubo una también en particular que me llamó la atención y que comentaba que su papá y su mamá se habían separado y divorciado en este año. Y habían experimentado ella con su papá, después de que la mamá se fue, la mamá los dejó, muchos conflictos. Y lo que ella iba relatando en cuanto al comportamiento de su papá, inmediatamente a mí me vino las etapas del duelo, porque tomé hace tiempo atrás un diplomado en tanatología y consejería clínica. Y entonces lo que ella iba relatando del comportamiento de su papá, no de ella, de su papá, inmediatamente en mi mente fue: él está comportándose de esta manera porque está viviendo el duelo de la separación de su esposa. Después la maestra dijo exactamente eso. Tengo el propósito personal de acompañar a esta compañera, porque sé exactamente lo que pasó su papá. Y pareciera que ella está bien, pero igual que todos los demás o la mayoría en el salón, inmediatamente que empiezan a relatar algo de su historia, se afloran estas emociones, estos dolores, hermanos. Y si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio aquí, probablemente tendríamos el mismo resultado. Algunos venimos cargando con dolores, tristezas que no hemos superado, y acercarnos unos a otros tal vez podría ser esa oportunidad, como decía nuestra hermana. Segundo aspecto, hermano, el propósito del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. Alguien léalo completo, hermanos. 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. 1:21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ¿qué significa Jesús, hermanos? Salvador. Significa Salvador. Salvador.
Vamos a ver otros pasajes. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien. Lucas capítulo 2, versículo 11. ¿Alguien lee algo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál era esa ciudad? Belén. 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 En esa ciudad nació David. Y en esa ciudad nació un heredero legítimo al trono de David, que es nuestro Señor. Cuando Él nace, hermanos, no podemos nosotros desvincular su propósito por el cual Él nació. Si nosotros podemos de alguna manera ser críticos con la temporada, es que no se olvide en esta temporada, hermanos, el propósito principal por el cual Jesús vino a nacer, ¿no? Recordamos su nacimiento no solamente porque su nacimiento sea algo bonito para recordar o algo que nos llene de temporadas de luces, de cantos, de buena voluntad de unos para con otros, sino porque a través de ese nacimiento se va haciendo real, hermanos, y posible el propósito que Dios tenía para redimir a la humanidad. Ese propósito de la encarnación, hermanos, ese propósito del nacimiento de Jesús, no debemos olvidarlo. Está acompañado de alegría, está acompañado de luces, está acompañado de cánticos, está acompañado de buena voluntad, porque la palabra de Dios así lo enseña. Pero el propósito principal es recordar que Él vino a nacer para morir. Es algo que está fuerte, ¿verdad? Vino a nacer para morir, hermanos. O sea, está ligada su muerte a su nacimiento y su nacimiento a su muerte. ¿Por qué? Porque era la promesa. Un Salvador. Va a nacer un Salvador, un Redentor. No podemos acercarnos a Dios solo parcialmente en el Antiguo Testamento, hermanos. Solo parcialmente. Confiando por fe en que en el cumplimiento de la ley estaremos siendo unos hijos de Dios anteriormente. Pero para que esa fe se hiciera efectiva en el Antiguo Testamento, para aquellos que murieron en el Antiguo Testamento cumpliendo la ley, hermanos, se hace efectiva su salvación por la muerte de Cristo. Todos conocemos lo que significa retroactivo, ¿verdad? ¿Sí sabemos? ¿Alguien que nos defina qué significa esa palabra? Retroactivo. Los que... Ajá. Algo que regresa. Algo que regresa, muy bien. ¿Qué otra definición? Cuando le quedan a ver un salario, luego se lo pagan más adelante. Muy Es un retroactivo de lo que quedó pendiente. Muy bien, puede ser en el salario, puede ser alguna prestación, puede ser vacaciones, ¿verdad? No hubo tiempo en este año, no hubo oportunidad de pagarte ahorita, o no había este privilegio, no había este derecho que tú como trabajador no gozabas, pero ahora, con la nueva ley del trabajo, hay una nueva oportunidad, un nuevo derecho, y a partir de ahora los que empiecen a trabajar tienen este derecho, pero también los que han trabajado antes, y estos que se benefician del pasado con una nueva ley o un nuevo beneficio son los que llamamos que tienen el beneficio retroactivo. Bueno, más o menos algo así debemos entender de la muerte de cruz de Jesús para aquellos que murieron en el Antiguo Testamento.
se aplica a ellos, que por la fe, y Pablo lo explica muy bien, son los judíos, hijos de Abraham, no por la ley, porque no existía la ley de Moisés, sino eran, ¿qué? Hijos de Dios a través de la fe de Abraham. No debemos olvidar que había esta esperanza de salvación para el pueblo de Israel, pero para todas las naciones también. Un Salvador, un Mesías, Jesús. A eso vino Jesús, a salvar, a perdonar, a reconciliar al ser humano con Dios. Hermanos, con Dios. ¿Qué dice? Adelante, hermanos. ¿Sí? Yo voy más por la definición, ahora sí, etimológica de la palabra retro es anterior, retro, activo, volver, lo anterior se activa como si fuese presente. Como si fuese presente. Por ejemplo, ahorita el ejemplo que das de la salvación para los judíos, ellos también fueron salvados por crédito. O sea, se les abrió un crédito, lo gastaron, pero se tenía que pagar. Sí. Y lo pagó, ese crédito que se gastó en el anterior, que lo pagó y lo hizo efectivo, Jesucristo en la cruz, fue gratis. Sí. Entonces, retro es anterior y activo de actualizar. Entonces, esa promesa, que por ejemplo que aparece en Isaías, es retroactiva, es retrógrada, es de anterior, muchos siglos anteriores, Sí. pero se actualiza cuando Él nace, con todos sus... Claro, claro, sí. Por eso Pablo constantemente dice al judío, primeramente y después al gentil. Entonces, la reflexión y enseñanza está ahí en su hojita, hermanos. Jesús nació con un propósito, redimirnos. Así que cuando nosotros celebramos su nacimiento, recordamos su nacimiento, meditamos o estudiamos sobre la encarnación de Dios, no debemos olvidar el propósito, porque esta es una enseñanza bíblica, redimirnos. Su vida y ministerio apuntan hacia la cruz y nuestra salvación, así que no recordamos solamente su muerte, sino también su ministerio, porque su ministerio apunta hacia lo que Él vino, ¿no? Y Él mismo retoma citas de Isaías, que tienen que ver con su propósito, a dar vista a los ciegos, a libertar a los cautivos, ¿no? Entonces, Él viene en su vida y ministerio que apuntan hacia la cruz y nuestra salvación. Ejemplo práctico, hermanos, ejemplo práctico. Así como Jesús tuvo un propósito claro, reflexiona sobre tu propósito en la vida y cómo puedes glorificar a Dios a través de tus talentos y acciones. Jesús sabía que había venido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cuando María le dice, no tienen vino. Y Jesús así como que, y bueno... O sea, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y él responde, no ha llegado mi tiempo. Él sabía a qué había venido. Cuando sana a algunos, sobre todo en el Evangelio de Marcos, que se dan cuenta de quién es Jesús a través de los milagros, a través de lo que Él hace, hermanos. Él dice, váyanse, preséntense ante el sacerdote, cumplan la ofrenda que se tiene que dar, pero no lo digan todavía. Que yo soy el Mesías, se llama el secreto mesiánico. Hay una conciencia de Jesús, de a qué había venido, su propósito, ¿no? Y así nosotros, hermanos, hemos sido creados, Dios nos permitió nacer en esta época con la gente que está a nuestro alrededor, en la iglesia en la que estamos, nos dio ciertos dones, se nos dio ciertos talentos y necesitamos pensar, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Cuando pensamos de bulto, hermanos, nos perdemos. Cuando decimos nosotros tenemos un propósito en la vida, ¿sí? Y ahí pues puede ser el propósito del pastor o de los líderes y decimos este es nuestro propósito, pero de manera personal.
¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha creado? ¿Para qué Dios te ha puesto en la circunstancia en la que estás? ¿Para qué Dios te capacitó con los conocimientos que tienes, con los sentimientos que tienes, con las emociones que tienes, con las experiencias que Dios te ha permitido vivir, buenas o malas? ¿Qué propósito tiene Dios para mí? Jesús sabía exactamente cuál era su propósito. Y se enfiló. Dice que cuando el tiempo llegó, Él enderezó o volteó su rostro hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo para Él. Él sabía que no iba a salir bien esta última ida a Jerusalén, que sería asesinado, humillado y muerto en la cruz. Él sabía que a eso iba a Jerusalén. Nosotros también tenemos que saber, hermanos, para qué propósito Dios nos ha salvado y rescatado. ¿Qué propósito entiendes que Dios tiene para tu vida, hermano? Anótele. Son solamente 2 espacios. ¿Qué propósito entiendes que Dios tiene para tu vida? ¿Puedo comentar algo? Adelante. Bueno, yo les escribí aquí que Dios tenía un propósito al enviarme a Paraíso. Sí. Yo cuando yo me convertí a los 7 años, vine a Paraíso. Creo que fue la voluntad de Dios porque teníamos más de un año de estar orando por un trabajo de planta. Entonces Dios nos envió a Paraíso, no conocíamos nada de acá de Tabasco. Pero yo tenía 7 años de convertido, casi no sabía nada. Ni sabía cantar, ni sabía nada. Sin embargo, llegó otro hermano, entre los dos nos apoyamos, y fuimos a una iglesia y empezamos a trabajar aquí. Entonces yo he sentido el propósito de Dios al enviarme a Paraíso ha sido una especie de comisionero. Comisionero. No quiero que se entienda como una vanagloria, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos, mi esposa y yo nos fuimos a Maranatha para apoyar a Maranatha, un matrimonio me dijo a mí, dice mi esposo que si abres una misión en Paraíso te vamos a apoyar. Dice nada más las palabras. Sí. Entonces, gracias a Dios que se dio, con el tiempo se dio, pero yo tenía pocos meses de habernos ido a Maranatha y resultó esta opinión. Ya anteriormente había habido otra opinión de un hermano, pero esta fue un matrimonio que así dijeron, si abres, dice, la confianza que tenían en un servidor. Sí. Entonces el propósito que Dios me envió a Paraíso, creo que para eso, para trabajar en la obra. En la obra. A veces hemos escuchado que esta iglesia en especial con la que se inició el trabajo bautista aquí en Paraíso, omiten ciertos detalles de la familia Ravice en cuanto a su participación. Fíjense, ya saben que pueblo chico, noticia corre rápido. Entonces ha habido ocasiones en que en aniversarios pues simplemente algunos nombres y fechas se omiten para darle una narrativa distinta, ¿verdad?, a lo que sucedió. Y abonando un poquito a esto, yo creo que sin duda, ¿no? Eso es un propósito del hermano Angelo, que nos trae también honra a todos los que llevamos el apellido Ravice, porque si usted busca, me ha tocado ahora que estoy haciendo la tesis del doctorado y estoy narrando cómo sucedió la historia bautista en Paraíso, y usted busca en internet los datos, aparece un nombre en la primera iglesia bautista de Paraíso como apoderado, ¿no? Lo cual da a entender que esta persona en donde aparece este nombre fue clave para el inicio de la obra bautista en Paraíso, Tabasco. Aunque se pueda borrar de otras historias, ya está ahí en Gobernación, digamos, en Gobernación, que
usted lo puede buscar y dice, pues haciendo una investigación histórica, el propósito de Dios se sigue manteniendo ahí en la vida de nuestro hermano Angelo Ravizet, que también algunos que tenemos el apellido, pues llevamos bendición en ese reconocimiento, ¿verdad? ¿Alguien más, hermano? ¿Qué propósito entiendes que Dios tiene para tu vida en particular? Tu vida en particular. Les comparto el mío, para si alguien se anima, uno más después del mío. Mi propósito que yo entiendo que Dios tiene para mi vida es para mí muy sencillo y claro, hermanos. El propósito que Dios tiene para mí es que yo enseñe y predique su palabra. Ese es el propósito que Dios tiene para mí. Es lo que Él siempre ha puesto en mi corazón y es lo que voy a hacer donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Enseñar su palabra, predicar su palabra en particular, ¿verdad? No todos son pastores, entonces tiene usted que pensar en algo que Dios tiene para usted en particular. ¿Alguien quiere compartir más? Bien, si no nos vamos al siguiente punto, hermanos, todavía quedan 2 más para concluir nuestra clase. El tercer punto es el contexto del nacimiento. El contexto del nacimiento, cuando nosotros hablamos de la encarnación y del nacimiento de Jesús, tenemos que pensar en esta enseñanza de que Dios se hizo hombre, tenemos que pensar en la enseñanza del propósito del nacimiento de Jesús y tenemos que meditar también en el contexto de esta encarnación, en el contexto de este nacimiento, que es humildad y sencillez. Lucas 2.7, hermanos, Lucas 2.7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió ¿en qué, hermanos? En pañales y lo acostó en un pesebre, ¿no? Y dio a luz a su hijo primogénito, María, ¿no? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué cosas, hermanos, nos dan a entender estas palabras? Cuando nosotros vemos toda la historia, José y María tienen que trasladarse a este lugar de Belén, porque había salido un edicto que tendrían que ser empadronados todos en su lugar de nacimiento, y ellos se trasladaron para allá. Ellos llegaron a la ciudad y dice la narrativa bíblica que no se encontró lugar para ellos en el mesón. Aquellos lugares que estaban destinados para los visitantes estaban llenos, estaban repletos, hermanos. No había esos lugares preparados y acomodados para los visitantes. Así que tuvieron que ir a otro lugar. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿En dónde nació entonces el Señor Jesús? Belén. En Belén, ¿en qué espacio? En un establo, un pesebre. En un establo, en un pesebre. Muy bien, hay 2 posibilidades, hermanos, porque el texto bíblico no nos dice exactamente dónde, solamente nos dan estas pistas, ¿no? Por el pesebre, por el pesebre, es decir, un bebedero que se usaba para los animales, se cree que ellos estuvieron en un lugar al interior de la casa, pero apartado, donde se tenían los animales domésticos. Si usted estudia sobre cómo eran los hogares en aquel momento, bueno, estaba todo con paredes y al interior había diferentes lugares. Estaba donde se cocinaba y estaba donde se dormía, donde se aseaba, y por un lado era donde estaban los animales que se requerían tener pronto para las necesidades de la casa. Se cree que probablemente en un lugar así, no acomodado para las personas, no pensado
para que alguien viviera ahí, o mucho menos que naciera ahí. ¿Verdad? Porque nosotros vemos los nacimientos, hermanos, y nos parecen tan bonitos, ¿verdad? Tan limpios, ¿verdad? Pero habiendo animales, ¿qué hay, hermanos? ¿Verdad? No hay como mucha higiene, ¿verdad? Mucha higiene. Aunque los judíos eran muy limpios, hermanos, eran muy limpios. Pero bueno, estamos hablando de que es un espacio para los animales. Para los animales. Esta es una posibilidad, hermanos, tomando el contexto de las casas como eran. Pero hay otra posibilidad. Algunos teólogos también y estudiosos de la Biblia también han pensado por el contexto de Belén, donde eran más o menos ocupados lugares específicos para tener sus animales, sobre todo durante la noche, el resguardo durante la noche. Y Belén, hermanos, está rodeado de muchas cuevas. Y en esas cuevas, la mayoría de las personas ponían sus animales ahí, ¿no? Y entonces ya no se preocupaban tanto por el asunto de que los animales estaban ahí en la casa. Si vemos que esta es otra posibilidad que tiene el mismo valor que el pesebre dentro de la casa, porque el texto bíblico no nos da más, pero el contexto sí nos dice que la gente en Belén, por tener esas cuevas cerca, las usaban para tener ahí a sus animales. Es probable entonces también que Jesús haya nacido en una cueva, rodeado de animales, un lugar tan poco preparado para nacimiento ni para vivir. Sea un lugar o sea el otro, hermanos, lo que tenemos que destacar es que no era lo importante el lugar. No era importante las comodidades. No era lo importante la dignidad de aquel que venía a encarnarse y que debería nacer en los mejores lugares, con los mejores pañales, en los mejores, sanatorios, donde la gente pudiera tener todas las comodidades para nacer. No era lo más importante. Dios nació, hermanos. Dios nació en unas condiciones humildes y sencillas. Ahora, para nosotros como evangélicos nos cuesta trabajo no separar en la imagen de Jesús, en la persona de Jesús, su deidad. Casi siempre vemos a Jesús como ser humano y por otro lado como Dios. Pero desde la teología antigua, hermanos, hablar de Jesús es hablar de una sola persona. Que si Él es hombre, a la misma vez es Dios. Y en ese sentido, el que nace en esas condiciones es Dios el que nace. Y lo mismo hemos dicho, bueno, yo lo he dicho, el que muere en la cruz es Dios. El Rey de Reyes, Creador del universo, nace en esas condiciones, hermanos, por amor a nosotros. Todo su poder, ¿no? Ahí en ese pesebre, en esas condiciones. Veamos el siguiente texto, hermanos, Isaías 7:14. No, estoy en 2 Corintios 8:9, hermanos. Y alguien más busque Miqueas 5:2. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien, para que nosotros por la pobreza de Cristo fuéramos ¿qué? ¿Ustedes creen que merecemos eso? ¿Verdad que no? Y sin embargo, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios humilde, hermanos. Es un Dios humilde. No es como los dioses griegos y paganos, caprichosos,
que la gente no sabía cómo adorarlos y contentarlos porque podía rebelarse y mandar rayos y acabar con una población simplemente por estar jugando una apuesta con otro semidios. Nuestro Dios no era un Dios que se rebelara con esas condiciones como los dioses griegos. Un Dios humilde, sencillo, amoroso con nosotros. ¿Alguien iba a comentar? Sí, adelante. Un comentario nada más. Sí. Conforme uno estudia la palabra de Dios, analiza, se va sorprendiendo de hasta los detalles mínimos. Por ejemplo, Belén. ¿Qué significa Belén? El nombre de Belén. Belén significa Casa de pan. casa de pan. ¿Qué dijo después él? Yo soy el pan de vida. O sea, todo se va concatenando, se va uniendo para demostrar entre hasta los mínimos detalles que Él es Dios, el Dios humano. Sí. Belén, dice el texto, luego hay algo más. Belén, ¿no? De Isaías. ¿No se acuerdan? No vayan ahí porque nos vamos a tardar. Efrata. Sí. ¿Qué significa eso? Próspero, próspera. Para distinguirla de otro Belén que había, donde no había nada. Pero en ese Belén había desde tiempos antiguos prosperidad, bendición de parte de Dios, porque había pan, ¿no? En ese lugar, ¿no? Insignificante, pero lleno de bendición de Dios, nació el Salvador. Y por eso también esta referencia, ¿no? Pan de vida. Muy bien. Reflexión y enseñanza. Jesús no nació en un palacio, sino en un humilde pesebre, mostrándonos que el valor no está en las circunstancias externas, sino en el propósito de Dios. Ejemplo práctico, hermanos. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Muy bien, léalo, por favor. Pero tú, Belén, Efrata, Ahí está. Ese era. pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Quisiera yo comentar algo Sí, acerca adelante. de esto. Adelante. En Mateo, en capítulo 2, dice que llegaron unos magos a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que había nacido. Como en aquel entonces el gobernante era Herodes, entonces Herodes convocó a los sacerdotes y a los escribas, y ellos dijeron esto mismo, lo mismo que estamos viendo. Sí. Dice, ellos le dijeron, los sacerdotes y los escribas, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Ahora mi comentario es este. Sí. Aquí está, ¿cómo les diré? Cómo Dios está manifestando a los judíos que iban a ser, aquí dice el rey de los judíos. Sí. El rey de los judíos. Y ellos sabían que en Belén iban a ser los sacerdotes y los escribas. Sin embargo, cuando Cristo creció, todo el mundo de los religiosos se fueron en contra de él. Sí. Cuando ellos sabían que en Belén iban a ser. Claro, pasaron muchos años. Sí. Pasaron 30 años antes de que Jesucristo se manifestara al pueblo. Pero, pues, así estaba escrito también, que como Sí. dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sí. Y que nos da a nosotros también esa bendición, ¿no? Esa posibilidad de alcanzar gracia y misericordia de parte de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, ejemplo práctico, hermanos. Valora lo que tienes. Valora lo que tienes. No por su valor material, sino por cómo puede ser usado para glorificar a Dios. Valora lo que tienes. No, porque para Dios no se trata de las riquezas, de las abundancias, de las mejores condiciones, porque hemos escuchado también, ¿no? Que algunos dicen, no, cuando yo esté en una condición mejor, voy a servir. Cuando ya esté haciendo esto, voy a involucrarme más, ¿no? En las cosas de Dios.
cuando logremos tal cantidad de gente en la iglesia, vamos a hacer una buena iglesia. ¿Cómo puedes ser agradecido por las bendiciones sencillas que tienes? Anótele ahí. ¿Cómo puedes ser agradecido por las bendiciones sencillas que tienes? ¿Cómo puedes ser agradecido por las bendiciones sencillas que tienes? Yo hablaba con un hermano con el que trabajamos hace tiempo y él decía que necesitábamos pensar cómo trabajar diferente en la obra. Y yo le decía, tenemos que cambiar en las iglesias la mentalidad que se nos ha implantado. ¿Cuál es esa mentalidad? Hubo un tiempo, hermanos, en que se apoyaron tanto las misiones, el evangelismo, el crecimiento de la iglesia, que parecía que eso es el todo de la iglesia. Evangelismo, 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 crecimiento, crecimiento, evangelismo, crecimiento, evangelismo, crecimiento. Y después empezaron a aparecer las mega iglesias, incluso dentro de los bautistas. Y la frustración, hermanos, llegó a muchas congregaciones, en Estados Unidos y en México. ¿Por qué? Porque la mentalidad es crecimiento, 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 crecimiento. De tal manera que los pastores valoramos la efectividad de nuestro ministerio a través del número de hermanos que tenemos en nuestra iglesia. Y creo que muchos de nosotros todavía lo tenemos ahí presente. Nos incomoda un poquito que, por ejemplo, tengamos alguna visita y no estemos todos. ¿Por qué? Porque quisiéramos que la gente que viene vea que somos muchos, que sí somos suficientes. Sí somos suficientes. Yo les decía cuando vino el pastor Valentín, ¿verdad? Que estaba yo preocupado porque había muy poquitos, y sí, había algunos que habían salido, pero éramos demasiado poquitos. ¿Por qué? Porque yo quería que él viera que éramos más. ¿A qué voy con este ejemplo? A veces pensamos en el número potencial que podríamos alcanzar y descuidamos lo que tenemos ya. Somos 40, 50, con fiesta hasta sobrepasamos los 60, ¿verdad? Pero cuando llegamos a 60, hermanos, ¿qué decimos? Queremos más. Y no vamos a ser felices hasta que lleguemos a 80. Y cuando lleguemos a 80, ¿qué? No vamos a ser felices hasta que lleguemos a 120. Y cuando estemos 120, no vamos a ser felices hasta que lleguemos a ¿qué? A 400. Cuando 130, 40 hermanos que se aman y fielmente sirven al Señor, que se involucran unos a otros, podemos mostrar gratitud a Dios por lo que tenemos, hermanos. Bueno, esa sería una forma personal en la que yo vería cómo aplicar esta enseñanza a mi vida, ¿no? ¿Alguien quiere compartir, hermanos? Si no, vamos al último punto. Muy bien. Yo pienso que Dios Jesucristo, Dios cuando vino a este mundo, pues no sé, pensando como humano, ¿no? Pensando como yo, pues encontró algo que a lo mejor no le hubiera motivado mucho a entregar su vida. Es por cómo lo trataron, siendo Él Dios. A lo mejor nosotros tenemos unas expectativas distintas que deberíamos tomar más el ejemplo de Jesús. Sí, no importa, Él sabía que vino y Él dijo que amaba a los suyos, a los que Dios le había dado. Y todavía oró por ellos y les dijo en su oración al Padre: ninguno se ha perdido, solo aquel hijo de perdición. Pero todos los que me diste están conmigo. Y no era toda la ciudad de Jerusalén, no era todo el mundo en ese momento, ¿verdad? Pero Jesús, Dios mismo, en su ministerio con sus discípulos, fue sencillo, fue humilde, y nosotros debemos aprender. El último punto, hermanos, solamente lo vamos a mencionar: el gozo del nacimiento de Jesús. Lucas 2:10 dice: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. La noticia del nacimiento de Jesús, hermanos, debe promover en nosotros alegría. Alegría, gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba perdida y ahora con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, tenemos nosotros la posibilidad de vivir eternamente con Dios. Y eso debe ser motivo de alegría, de gozo, hermanos, de gozo. Reflexión y enseñanza. El nacimiento de Jesús es motivo de gozo, porque es el cumplimiento de la promesa de salvación. Ejemplo práctico. Encuentra gozo en la promesa de Dios, incluso en medio de desafíos, recordando que su plan siempre es para bien. Y el hermano Javier comentaba eso en su testimonio, ¿no? En su acción de gracias, ¿no? Incluso en medio de desafíos, recordando que su plan siempre es para bien. Ejercicio para responder. ¿Qué promesas de Dios te llenan de gozo y esperanza? Póngale ahí, ¿qué promesas de Dios te llenan de gozo y de esperanza? Les comparto el mío. Ver a Jesús. Porque la Biblia dice que un día le veremos cara a cara. Y esa es una esperanza que llena mi corazón. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay desesperanza, cuando hay tentaciones, hermanos, esa promesa a mí me alienta mucho. Yo quiero ver a Jesús, platicar con Él, y si se me permite abrazarle, pues quiero estar con Él. Y la promesa de la palabra es que un día estaremos para la eternidad con Él. ¿Qué promesa a usted le alienta? ¿Estar en los cielos? ¿Ver a sus familiares muertos en Cristo allá viviendo con usted para siempre adorando a Dios? ¿Encontrándonos con otros hermanos en otros lugares? Hermanos, ¿qué promesa alienta su corazón? Vamos a ponernos de pie, vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar en este tema, Señor, que es un tema importante para la salud de nuestro espíritu, de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador. Te alabamos y te agradecemos. No sabemos, Señor, la fecha exacta en que tu Hijo Jesús nació, pero sí sabemos por el testimonio que esta historia fue algo apreciado y muy querido por los discípulos de la iglesia primitiva. Tu palabra dice que estas historias estaban guardadas celosamente en el corazón de María. Y Lucas miró lo importante que era rescatar esas historias y plasmarlas solamente por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos también tomar alegría y gozo, esperanza, recordando que tú te hiciste humano y que moriste en la cruz para que podamos tener comunión contigo eternamente. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.